Buenos días, queridos estudiantes de grado séptimo. Espero que estén muy bien, que hayan descansado durante el fin de semana y que vengan en una actitud totalmente positiva para esta que iniciamos en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar sobre las palabras según el acento. Lo primero que vamos a definir es qué es el acento. El acento es la mayor fuerza de voz que hacemos al pronunciar una sílaba en una palabra. Esta sílaba, que se pronuncia con mayor intensidad de voz, se conoce como sílaba tónica. Pero también hay otras que se pronuncian con menor intensidad de voz y estas se conocen como sílabas átonas. Miremos el ejemplo. Amistad. Entonces, hacemos la mayor fuerza de voz aquí en la última sílaba, que es tad. Esta se conoce como la sílaba tónica y estas dos de acá, que se pronuncian con menor intensidad de voz, se conocen como átonas. Miremos otro ejemplo. Vamos a pronunciar la palabra bicicleta. Hago la mayor fuerza de voz aquí en cle. Entonces, esa sería la sílaba tónica y tendría tres sílabas átonas que son bi, si y ta. Muy bien. Existen dos tipos de acento. Uno se llama prosódico, que no está escrito. Miremos aquí en la palabra amanecer. Este es el acento prosódico, no está escrito. Y el otro es el acento ortográfico, que es el que se representa mediante la tilde. Miremos el ejemplo. Betún. Aquí está la tilde, este sería el acento ortográfico. Las palabras según el acento se clasifican en cuatro grupos, que son agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Vamos al primer grupo, que son las agudas. Las agudas tienen el acento en la última sílaba, es decir, la sílaba tónica, la última. Se tildan cuando terminan en vocal, en N o en S. Miremos los ejemplos. Menú, está tildado, termina en vocal. Corazón, está tildado, termina en N. Compás, está tildada porque termina en S. Las graves o llanas tienen la sílaba tónica o el acento en la penúltima sílaba. Se tilda cuando no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Miremos los ejemplos. Árbol, cáliz y césped están tildadas porque no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S. Pasamos al tercer grupo, que son las esdrújulas. Tienen la sílaba tónica o el acento en la antepenúltima sílaba. Siempre se van a tildar. Miremos el ejemplo. Médico, pájaro, sábado. Recuerden que siempre vamos a contar las sílabas de atrás hacia adelante. Entonces, practiquemos última, penúltima, antepenúltima. Todas están tildadas. Y el último grupo es el de las sobresdrújulas, que tienen el acento en la antepenúltima sílaba, o también podemos decirlo así como aparece en este cuadro, en la anterior a la antepenúltima. Siempre se van a tildar, miremos los ejemplos, última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Cómetela. Lo mismo sucede con estos dos ejemplos de acá. Recordemos entonces que las agudas tienen el acento en la última sílaba, muy bien, que las graves tienen el acento en la penúltima sílaba, excelente, que las esdrújulas tienen el acento en la antepenúltima, muy bien, y que las sobresdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Ahora los invito a practicar. Miremos la palabra lapicero. Vamos a hallarle la sílaba tónica. Iniciemos. Lapicero. ¿Dónde hice la mayor fuerza de voz? En C. Esta sería la sílaba tónica. Entonces miremos. Última, penúltima. Es decir, es una palabra grave. ¿Tiene acento prosódico o acento ortográfico?
tiene acento prosódico. Muy bien. Continuamos con el siguiente ejemplo. Murciélago. Vamos a mirar. Pronunciamos murciélago. Esta está muy fácil porque miren, tiene acento ortográfico. Es decir, que esta es la sílaba tónica. Entonces contemos. Última, penúltima, antepenúltima. Es decir, que es una palabra esdrújula. Muy bien. Miremos el siguiente ejemplo. Vaso. ¿Dónde hice la mayor fuerza de voz? En va. Excelente. ¿Y qué tipo de palabra es? ¿Aguda? No. Grave. Muy bien, es grave. ¿Y por qué no está tildada? Porque no termina ni en N. ¿Por qué? Perdón. Muy bien, porque termina en vocal y por eso no se debe tildar. Las graves no se tildan si terminan en vocal. Miremos el siguiente ejemplo. Paisaje. Al dividir, paisaje. ¿Dónde dice la mayor fuerza de voz? En sa. Muy bien. ¿Qué tipo de palabra es? Última, penúltima. Grave. ¿Y por qué no tildo? Porque está terminando en vocal. Y si termina en vocal, no debo tildar. Excelente. Árbol. Está sencillísima, muy fácil. Aquí está el acento ortográfico. ¿Qué tipo de palabra es? Grave. Muy bien. ¿Y por qué tildo? Porque no está terminando ni en N, ni en S, ni en vocal. Excelente. Seguimos. Mar. ¿Qué tipo de palabra es mar? ¿Grave? No. Aguda. Muy bien. Es un monosílabo. Continuamos. Amor. ¿Qué tipo de palabra es? Según la sílaba tónica. ¿Dónde tiene la sílaba tónica? Vamos a mirar primero. En A, no. En mor, excelente. Bueno, ahora sí la podemos clasificar. Aguda, muy bien. ¿Y por qué no tiene tilde? Porque no está terminando ni en N, ni en S, ni en vocal. Muy bien. Miremos otro ejemplo. Pared. ¿Dónde tiene la sílaba tónica? ¿En pa? No, porque no decimos pared, decimos pared. Entonces, tiene el acento aquí en la última sílaba, en red. ¿Y qué tipo de palabra es? Aguda. Muy bien. ¿Con tilde o sin tilde? Sin tilde, porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Ahora miremos el último ejemplo. Poeta. Siempre que encuentren dos vocales abiertas, consecutivas, una detrás de la otra, vamos a separar aquí, separamos, porque hay dos vocales abiertas, esto es un hiato. Vamos a mirar poeta. ¿Dónde dice la mayor fuerza de voz? En E. Muy bien. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Aguda? No. Grave. ¿Y por qué no la tildo? Porque está terminando en vocal. Y la regla que me dice que cuando terminen en N, en S o en vocal, no debo tildar. Muy bien, chicos, hasta aquí la explicación en el día de hoy. Ahora los invito a realizar los ejercicios propuestos en el taller. Nos vemos en clase.